Un estudio que vamos a comenzar ahora justamente a la altura del capítulo 4 del libro de Romanos. Quiero con la ayuda de Dios decirle que tenemos la necesidad de estudiar la palabra y no importa cuántas veces usted haya leído, si este es el caso, toda la Biblia o el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento o pasajes muy puntuales de la Escritura, siempre que usted abra la Biblia, siempre que usted lea un pasaje bíblico, debe de saber Dios tiene algo para nosotros, una palabra reveladora, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, el descubrimiento de los tesoros insondables de Dios de la palabra. Porque si hay algo que el pueblo de Dios necesita es palabra. Está bien escuchar alabanza, música y cualquier otra temática que usted considere importante para la vida y la congregación cristiana, pero especialmente el estudio de la palabra nos aboca a conocer a Dios, conocer su naturaleza y aprender, por supuesto, de sus mandamientos, aprender de los secretos de Dios. Dios tiene secretos guardados para nosotros, y no en el sentido que están escondidos para no ser conocidos por nadie, no, de ninguna manera, sino para ser conocidos precisamente, para enterarnos, para descubrir y de esa manera aprender, por supuesto. Muy bien, quiero leer unos primeros versículos del capítulo 4 del libro de Romanos, del versículo 1 creo al 7 al 8. Más adelante vamos a tener una segunda pauta musical y después vamos a volver a leer otros pasajes siempre del capítulo 4 de Romanos, pero no tengo prisa en este sentido, apenas me quedan unos 40 minutos para estar con ustedes en esta oportunidad, pero decía al principio, vamos a tener una segunda y quizás una tercera parte del tema que ahora quiero compartir con ustedes, es aprendiendo de los ejemplos de los hombres de Dios, de la Biblia, por supuesto. Estamos hablando de los hombres de Dios en la Biblia. Y este es precisamente el caso del ejemplo de Abraham. Dice el capítulo 4. Justamente vamos a acuñar este tema, el ejemplo de Abraham en esta oportunidad. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Romanos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Escuche bien. Diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a leer estos primeros 8 versículos. Y decía
que de parte de los hombres de Dios en la Biblia podemos aprender. Y mire qué interesante, porque la referencia que el escritor al libro de los Romanos hace es precisamente en relación a un hombre de Dios. Y este es, por supuesto, Abraham. ¿Podemos aprender de los hombres de Dios? Claro. Claro que podemos aprender de los grandes hombres de Dios, y voy a etiquetar esta categoría de hombres de Dios como grandes, un calificativo que creo no les queda ajustadamente exagerado de ninguna manera. A decir verdad, todos los hombres de Dios en el pasado, y cuando digo en el pasado, por lo menos de los que nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, porque hay grandes y han existido grandes hombres de Dios a través de la historia que no precisamente tenemos un compendio histórico de cuál ha sido su conducta, su desempeño y todo lo que en vida pudieron haber hecho en función no solamente de su vida cristiana, sino también en función del ministerio que Dios les confió en sus manos. Porque una de las características de los hombres de Dios es que Dios les confió un ministerio muy específico. A los profetas, el de profetizar; a los maestros, el de enseñar; a los pastores, de pastorear, de cuidar la grey del Señor. Y así sucesivamente, Dios, a través de los dones espirituales, ministra a la iglesia a través de estos grandes siervos, hombres y mujeres de Dios, que tanto en el pasado bíblico como en el pasado histórico han servido a Dios de diferentes formas y de diferentes maneras. Por supuesto, no se tiene un total registro acerca de cuál ha sido el ministerio que cada uno de ellos ha desempeñado, salvo de lo que la Biblia nos describe en relación a estos hombres. Lo más probable es que hicieron tanto por la obra de Dios, hicieron tanto por el bienestar de la iglesia del Señor, que difícilmente podemos encontrar registros compendidos en apenas 27 libros del Nuevo Testamento o 39 del Antiguo Testamento. Lo cierto es que los hechos portentosos de Dios fueron manifestados a través del servicio que estos hombres rindieron, decía, a Dios en primer lugar y también a la iglesia. Porque el ministerio que Dios ha confiado en la vida de estos hombres y mujeres, en primer lugar, le sirven a Dios. Y dice la Biblia que Dios dará un día la paga, la recompensa por la labor que cada uno de estos hombres hayan o hayamos hecho en la tierra. Pero lo cierto es que hay un ministerio en la vida de todas estas personas. Ahora, hay un referente en la Biblia, por supuesto que hay muchos de los cuales podemos hacer referencia, podemos hacer mención, y lo más importante de los cuales podemos aprender. Porque me permito decir, nosotros aprendemos, si es que queremos aprender, vamos a aprender de todas las personas. Pero cuando digo aprender, vamos a aprender de lo bueno. Vamos a aprender de lo que nos
edifica. Vamos a aprender de aquello que nos instruye. Vamos a aprender de aquello que nos ilustra, no solamente el conocimiento, sino también la fe y la convicción en Dios y en la palabra. Porque quiero hacer un paréntesis aquí y no me quiero salir del tema, por supuesto, pero decía, no me preocupa en este sentido porque de antemano le he mencionado y le he dicho de que voy para una segunda y una tercera parte. Pero esto que voy a decir lo digo entre paréntesis, por supuesto, para no salirme del contexto, pero hay muchas personas que quieren aprender. La Biblia dice en las bienaventuranzas de nuestro Señor, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, hambre de Dios, sed de Dios. Bienaventurados porque hay un hambre y hay una sed insaciable del conocimiento humano que quiere recalarse sobre otras personas, o se quiere imitar o se quiere copiar burdamente muchas veces de lo absurdo, porque es triste decirlo, pero lo cierto es que hay personas que aprenden más lo malo que de lo bueno. Es triste decirlo, pero como que hay personas que retienen más lo improductivo que lo productivo. Dice un dicho que para aprender lo malo no se necesita ningún esfuerzo, porque la naturaleza humana es mala. La naturaleza ya trae esa mancha indeleble, si usted lo quiere, de pecado, de maldad y de obras improductivas. Y lo cierto es que el hombre nace con la maldad. Y este es, por supuesto, o esta es la herencia natural del pecado que se diseminó desde el principio por la caída del hombre y que ha sido transmitido a través de las generaciones sucesivas. Y estas generaciones han retrotraído el mal hasta el día de hoy. Y por eso es que mucha gente no se explica cómo abunda tanto la maldad, cómo abunda tanto la injusticia, cómo abunda tanto el desamor, el desafecto, el desapego y tantos antivalores que manchan la vida del ser humano como una obra exquisita del pensamiento de Dios. Pero decía que lamentablemente se aprende más lo malo que de lo bueno. Es decir, para hacer el mal o lo malo no se necesita ningún esfuerzo. Basta que usted o cualquier otra persona le dé rienda suelta a sus instintos naturales, porque hay que reconocer, son instintos naturales. Si usted lo quiere llamar instintos carnales o instintos pecaminosos, es exactamente lo mismo. La naturaleza del hombre es esa, justamente la que estoy describiendo. Y no, bueno, digo esto con respeto, pero no me venga alguien a decir de que el hombre es bueno por naturaleza, como lo enseña la psicología moderna, que el hombre nace bueno o naturalmente su naturaleza es buena. No, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el hombre es malo, sus obras son malas, sus ideas, sus pensamientos son malos, su inclinación siempre es al mal, dice la escritura. El profeta Isaías dice: no hay nadie quien haga el bien, no hay ninguno, no hay justo sobre la tierra, dice también el apóstol Pablo.
No hay ni siquiera uno. Todos, dice el profeta Isaías, se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todo el pensamiento y la inclinación del ser humano es siempre al mal. Ahora, precisamente por esta realidad natural y espiritual, porque este es un binomio de la naturaleza humana, pero que trasciende el plano espiritual, porque debo de decirle, fuerzas espirituales combinan al ser humano a tener esa tendencia a pecar y a ofender a Dios. Ahora, justamente por esta realidad es que existe de parte de Dios la necesidad de redimir al ser humano, a esta humanidad, a través del único medio salvador que Dios ha provisto para el hombre, y este es a través de la muerte redentora de Jesucristo, su Hijo unigénito, en propiciación, dice la Biblia, por los pecados del mundo entero. De tal suerte que aquel que cree en esta oferta gratuita de Dios de perdón, de salvación, a través del sacrificio de la sangre de Cristo obrada en la cruz del Calvario, dice, Dios lo mira entonces a través del cristal del perdón y la justicia, que solo la misericordia de Dios hace posible borrar de tajo la maldad, el pecado del ser humano, con solamente invocar el nombre de Jesucristo. Muy bien. Cierro paréntesis en este momento. Y vamos a considerar un ejemplo de los más grandes, considero yo, que encontramos en la Biblia, aparte de Jesucristo, por supuesto. Pero lo cierto es que tenemos que decir, de todos los hombres de Dios vamos a aprender muchas cosas. Y nosotros no debemos de cerrarnos a aprender de nadie. De todos podemos aprender algo. Abraham, usted conoce la historia bíblica que Abraham, se convierte en el mensajero, en el pregonero, pero especialmente en el ejemplo de la fe en Dios. Todavía estando en Ur de los Caldeos, una región y una civilización totalmente idólatra, pagana, como era la civilización, o una de las civilizaciones, sino una de la más antigua de las civilizaciones humanas, como era el imperio mesopotámico o de los caldeos. Y ahí encontramos toda esa estela que registra la historia acerca de las primeras civilizaciones, de las cuales se tiene registro tanto en la historia secular como en la Biblia: los sumerios, los mesopotámicos, los caldeos, que al final de cuentas constituían una sola civilización. Decía, si no la única, una de las más antiguas de las cuales se tiene registro en la historia. Abraham es llamado de parte de Dios para constituirlo en el estandarte no solamente de la fe, como se conoce en la Biblia acerca de la persona de Abraham, sino también en el hombre o en la persona que más tarde, por promesa soberana de Dios, constituiría más adelante en un gran pueblo que hasta el día de hoy pervive, muy a pesar de todo lo que le ha devenido sobre de este pueblo. Hablo del pueblo de Israel, hablo del pueblo judío, hablo del pueblo hebreo, del cual más adelante Dios le promete
constituirlo en el padre no solamente de una nación, sino en el padre de la fe de los creyentes. De hecho, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y aquí vamos a ir entrando, mis estimados, a considerar 2, 3, 4 aspectos muy importantes y que son básicos en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, como es, en primer lugar, la fe. Y vamos a ir en lo sucesivo abordando cada uno de estas cosas. Decía en primer lugar la fe de Abraham, pero también hay otras cualidades importantes, y aquí es precisamente cuando vamos ya adentrándonos a explorar la vida de un hombre que nos sirve como ejemplo, porque de eso se trata justamente el título de esta exposición: ejemplos de los hombres de Dios en la Biblia. De manera de que Abraham se le conoce como el padre de la fe. De hecho, decía, una de las características principales de este hombre, patriarca del pueblo hebreo, es la fe que él manifiestamente tuvo para con Dios. Pero vamos a ir viendo otros aspectos importantes aparte o a más de la fe, como la convicción. Fíjese que son insumos espirituales que se van aunando o confluyendo unos con otros a constituir una verdadera personalidad o imagen del hombre que Dios espera que nosotros seamos delante de Él. En primer lugar, un hombre de fe. Decía, en segundo lugar, un hombre de convicciones. Pero también encontramos en Abraham una natural y espontánea manera de conducirse delante de Dios. Es decir, en Abraham no vamos a encontrar sino una persona naturalmente que tiene una relación personal con Dios y Dios con él. Y vamos a ir descubriendo muchas cosas más. Quisiera adelantarme quizás en algunos aspectos de esto, porque créame, los encuentro muy interesantes. Pero vamos a explorar. En primer lugar, habíamos leído que Abraham, dice el versículo 1, halló. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aparece otro aspecto interesante que me resulta también importante trasladar a usted, y es el concepto de la justicia. Decía en primer lugar la fe, la convicción y justicia. Pero ¿cómo comienza el apóstol describiendo la vida de Abraham? Dice que pues vamos a considerar de Abraham, nuestro padre. Y dice él que le fue contada sus obras por justicia. Y realmente esta es una de las confusiones más grandes, porque la fe o el antítesis de la fe son las obras. Yo quiero que vaya conmigo hilvanando paso a paso estas realidades espirituales, porque son realidades espirituales, no solo bíblicas, sino espirituales. Vea usted.
La Biblia dice que a Dios se le conoce a través de la fe. La Biblia dice que a Dios se le llega, se le acerca, se le conoce a través de la fe. Pero una de las contrariedades más grandes que el hombre manifiestamente tiene en su vida cotidiana es que no solamente confunde, sino que quiere deliberadamente sustituir la fe por las obras. Y es aquí donde yo tengo que volver una vez más a mencionar el tema de la religión, porque oiga usted, las religiones en el mundo siempre quieren dar prioridad a las obras que a la fe. Y usted se da cuenta como, por ejemplo, incluso, no voy a exagerar con lo que le voy a decir, pero incluso hay muchos cristianos que creen que por sus obras van a agradar a Dios. Y no vamos a negar, hay muchas obras que nosotros podemos hacer que ciertamente agradan a Dios. Muchas cosas agradan a Dios de lo que nosotros hacemos. Y podemos mencionar muchas o algunas de ellas, pero hay obras buenas que hay que hacerlas. Hay obras que Dios incluso nos manda a hacer en la Biblia. Pero ninguna de estas obras sustituye la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se conoce sino a través de la fe. Incluso, me permito decir, primordialmente, una de las doctrinas fundamentales en la Biblia, como es el tema de la salvación, dice la Biblia que es a través de la fe. Pero vea usted, la religión sustituye la fe por las obras. Y es por eso que usted va a encontrar que la religión siempre le enseña al confeso o al fiel religioso a hacer buenas obras. De hecho, la Iglesia Católica, dentro de sus dogmas religiosos, manifiesta, por ejemplo, la prioridad necesaria de hacer obras de caridad, por ejemplo. Pero la caridad no sustituye la fe ni la gracia de Dios. Porque este es otro de los problemas más grandes que tiene el hombre religioso. Cree de que entre más obras haga, y estamos hablando de obras buenas, por supuesto, entre más obras el hombre hace según el dogma de la fe y la creencia de esta gente, dice que entre más obras haga, más agrada a Dios. Claro que lo va a agradar. Es que Dios manda a hacer buenas obras. Pero yendo al tema específico de la doctrina de la salvación no se puede ganar por obras. La Biblia dice que la salvación es por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe por las obras que hace. Y esto es lo que Pablo comienza haciendo mención acerca de Abraham. Si Abraham hacía buenas obras, dice, Abraham tenía de qué gloriarse. Escuche bien, pero dice, pero no para con Dios. Porque es que esta es otra de las cosas que yo quiero que usted comprenda. Vea usted. Cuando el ser humano hace una buena obra, crea lo que le voy a decir. Y si no lo cree, descúbralo. Pero siempre o casi siempre que las personas, hablo de las personas comunes que no tienen convicción o conocimiento de Dios,
hacen buenas obras siempre quieren atribuirse el rédito o los créditos de lo que ellos han hecho, entre comillas. ¿Y qué es lo que deviene de primera mano? Una vanagloria humana. Y le dije al principio, vaya hilvanando conmigo esta secuencia de lo que estamos queriendo transmitir o trasladar a usted. Siempre que el hombre hace una buena obra, se lo quiere atribuir a sus cualidades personales. Y aquí viene la vanagloria humana. Y nace, por supuesto, por una extensión natural, el orgullo humano, la vanagloria humana, la vanagloria personal. Por eso que el hombre se ufana cuando hace una obra de caridad, cuando hace una obra de beneficencia. Y de hecho, usted puede tener conocimiento, no tiene conocimiento, quiero trasladarle a usted. Por ejemplo, cuando en el medievo la historia registra que la Iglesia católica, en este caso, configuró en la doctrina de las indulgencias, por ejemplo. Y esta doctrina o este dogma de las indulgencias era precisa o constituía precisamente en venderle la idea al fiel religioso que entre más obras buenas la gente o ellos podían hacer, más ganaban el favor de Dios, o más franca entrada podían tener al reino de Dios, al reino de los cielos. Y es por eso de que la gente quiere hacer obras. Lo hace con un doble propósito: ganar el favor de Dios y vanagloriarse. Y este, por supuesto, es un error, ya lo hemos dicho. La salvación no es por obra, es por fe. Y si nos trasladamos al plano de la vanagloria humana, el orgullo es un pecado delante de Dios, uno de los pecados más grandes que hay delante de Dios, como es el orgullo, porque el orgullo conlleva a la rebeldía del ser humano. Ahora, voy despacio y no tengo prisa. Le decía a usted, vamos a tener 2 programas por delante más. De manera de que, dice el escritor, si Abraham tenía de qué decir vanagloriarse, era de las obras, pero no para con Dios. Me permito decir algo más antes de continuar. ¿Sabe usted, mi estimado? A Dios no lo vamos a impresionar con lo que nosotros hacemos. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano y lo conoce perfecta y profundamente. A Dios no lo vamos a impresionar por lo que nosotros hacemos. Tampoco por lo que no hacemos. Por eso es que el creyente, dice la Biblia, que las obras o la fe sin obras es muerta. Porque detrás de las obras, si es que usted hace obras, tiene que ir acompañada de fe. Y la Biblia dice que todo lo que no deviene de la fe es pecado. Todo, absolutamente todo. Usted puede llevar una vida religiosa muy estricta. Usted incluso puede ser un cristiano evangélico muy devoto, muy sincero, queriendo llevar una vida medianamente agradable a Dios. Y digo medianamente porque realmente el cristiano se esfuerza por querer agradar a Dios. Es una lucha, un constante diario en el cual nosotros cumplimos
ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo, porque es un constante, es una lucha permanente de todos los días. Y qué bien si Dios nos permite llegar hasta el final, muy a pesar de lo que cueste, del esfuerzo, el sacrificio, las pruebas, las luchas, las batallas personales. Pero lo cierto es que hay que luchar, lo cierto es que hay que batallar, pero lo vamos a hacer con fe. Porque si usted quiere hacer esto a costa de obras, las obras sin fe son muertas. Vea usted. Y esto vale retroactivamente. Sin fe las obras resultan vanas. De manera que las obras tienen que ir acompañadas de fe. Ahora, decía el escritor, si Abraham tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la personalidad de Abraham tenía muchas cualidades extraordinarias, de las cuales ese es el propósito que nosotros tenemos que aprender. Le había dicho que íbamos a hacer una segunda pauta musical, pero vamos a continuar porque realmente el tiempo me avanzó. Y quiero por lo menos terminar una idea y continuar con usted la próxima semana. Pero siguiendo adelante, el versículo 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí aparece otro elemento, el tercer elemento del cual hacía mención. La fe, la convicción y la justicia. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta por la cual tenemos que descubrir cuál es el concepto de justicia, por supuesto que es muy amplio, porque hay diferentes maneras de dilucidar o de etiquetar el concepto de la justicia. Debe de saber usted, hay justicia humana y hay justicia divina. Y la justicia humana, por supuesto, es frágil. La justicia humana es hipócrita muchas veces. La justicia humana, si hay algo de lo que menos contenido pueda tener, es justamente de justicia, porque la justicia del hombre se traduce en injusticia. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios reprendió al pueblo porque pervertía el derecho? Porque pervertía la justicia, porque transgredía la justicia. Porque la justicia humana, oiga usted, la justicia humana no es justicia, hermano, ni amigos. La justicia humana no es justicia. La justicia humana siempre está contaminada de intereses. Intereses económicos, prebendas. La figura del cohecho aparece ahí en las legislaciones jurídicas nacionales, porque a más de un delito es una ofensa delante de Dios. Pero la justicia del hombre se manifiesta en su vida diaria, en el trato con las personas, en el trato con el semejante, con el prójimo. La manera como nosotros abordamos los problemas, la manera como nosotros queremos dilucidar una desaveniencia muchas veces en la comunidad. Y no tenemos la suficiente sabiduría para actuar con justicia. Estoy hablando de la justicia humana porque ya vamos a ver, si no ahora en una próxima o en el próximo programa, la otra manera de entender la justicia, pero en este caso la justicia divina
o cómo Dios percibe la justicia, de la cual demanda de nosotros esta cualidad. Y esta cualidad precisamente la tenía Abraham. De él es que estamos hablando. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esta justicia no es de la que le he mencionado, no es de la que le he descrito, que es la justicia humana, no. Ahora viene la justicia en el plano espiritual, en el plano divino, en el plano cristiano. Esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Vea usted, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, por lo menos el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Y aquí es una extensión del concepto de justicia divina o del concepto de la justicia que Dios espera de nosotros. Dice la justificación precisamente, que es otra de las doctrinas importantes en la Biblia, la justicia, la justificación. Esa fe que Abraham manifestó en Dios le fue contado por justificación. Es decir, Dios encontró en Abraham un hombre libre de injusticia. Que quiere decir, como lo vamos a ver en el próximo programa, libre de culpa, libre de pecado, libre de maldad, libre de fechorías, libre de delito, libre de transgresión. Ahora yo sé que usted está haciendo una pregunta. ¿Acaso Abraham era perfecto para que Dios lo declarara justo? De ninguna manera. No. Todo ser humano es pecador, dice la Biblia. Todos pecamos de diferentes formas y maneras. Aquí el secreto, del meollo de todo esto está en cómo Dios declara al ser humano justo delante de él. Y por supuesto, estoy hablando de la doctrina de la justificación. Quiero adelantarme porque me estoy adelantando, pero lo vamos a ver el próximo programa. El tiempo se me está terminando. Solamente quiero decirle esto. Dios mira al hombre libre de culpa, libre de delito, libre de pecado, a través del sacrificio de Jesucristo su Hijo. Y es la sangre de Cristo que nos exculpa del pecado delante de Dios. Sé que hay muchos pensamientos ahora mismo en usted, muchas cosas que dilucidar en la mente, pero quiero invitarle para que en la próxima podamos nosotros seguir estudiando profundamente estos aspectos tan importantes en la Escritura. Por ahora, me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.